Tengo que decirte una cosa, Ujú. he perdido mi fe. Probablemente tú no necesites de la iglesia, pero la iglesia necesita de ti. No solamente a la iglesia se va a recibir, también se va a dar. La religión es un camino, es un puente, es como un puente. Sí, Entonces, cuando nosotros ignoramos nuestro propio puente, entonces dejamos el espacio abierto para que se presenten otros puentes. Familia, contentísimo de estar una vez más con ustedes en este capítulo de cierre de temporada, amigo. Conmigo, mi amigo Ernie Aguirre. amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no tan bien como tú, pero muy bien. Ya, ahora sí, como dijo el hermano Porky, lástima que terminó. No, porque fíjate que he andado así como, me agarró una gripa, mano. Ajá, Yo no sé qué pasó. O sea, me agarró una gripa, me puso una como ola de manzanillo, me pegó la revolcada de mi vida, man. wow. Por poco no llego a las fiestas, amigo. Por poco y no carga los peregrinos. Por poco y no cargamos los peregrinos. Fíjate que sí me puse muy mal. Y pues la pasé muy mal. Y oré por mí y toda la cosa y no sané. Esos son los grandes retos de la fe. Son los grandes retos de la fe. Oye, amigo, ya fuera toda broma. Este es nuestro capítulo de cierre de temporada. Sí. Y bueno, la temporada ha estado muy interesante. A mí personalmente se me han acercado personas, amigos que Ujú, tengo que escuchan el podcast, que lo ven y me han hecho comentarios interesantes, me han hecho buenos comentarios. ujú, Y el día de hoy eh, quisiera tocar un tema porque creo que todo esto que hemos estado desarrollando, estas pláticas que hemos estado desarrollando han sido como de forma preventiva, ¿no? O sea, ujú. qué cosas son las que amenazan la fe de los creyentes. Pero hay un caso específico que no hemos abordado y creo que es algo que seguramente está muy seguido en la oficina del pastor. Sí, Y eso es cuando una persona se acerca y te dice, ¿sabes qué? Yo ya perdí la fe. ujú, Yo sí ya perdí la fe. sí, sí, caso muy, muy común y más de lo que pensamos y más en estos tiempos. Así que creo que es un gran tema el que vamos a abordar. Pues hoy vamos a hablar de las personas y de ese caso dramático cuando Ujú. llegas a la conclusión, he perdido mi fe. Buenísimo, ¿Te parece? me parece. ¿Le damos? Vamos. Vamos a darle. Eh, tengo que decirte una cosa. Ujú, He perdido mi fe. Este, ya no, creo que ya no creo. ujú, Eh, Creo que ese es el punto al que llegan muchas personas, sobre todo como lo comentabas tú en esta modernidad, sí, donde como hemos visto a lo largo de esta temporada, vemos muchos elementos, muchas amenazas a la fe de las personas, ¿no? Y sí, finalmente las personas terminan concluyendo, terminan cediendo en lo que se conoce como la batalla de la fe, ¿no? Lo que decía el sí. apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Y sobre todo más en esta época, pienso que inclusive estadísticamente lo tenemos en datos. Pasa mucho en Estados Unidos, es algo que ya es una realidad en Europa, por ejemplo, y creo Ujú, que Latinoamérica es el último bastión de la fe cristiana en el mundo, literalmente. sí, O sea, en Europa las iglesias casi todas son museos ya. sí. En Estados Unidos hay un concepto que le llaman believers, que son los believers, Ujú, es decir, los que se están alejando, los que están yendo. ujú, Y en Latinoamérica, particularmente en México, pues vemos en la estadística cómo pues sigue creciendo el, la religión que más aceleradamente crece en este ujú, país es el ateísmo, sí, en todas sus variantes. Entonces, creo que eso que acabo de decir al principio, he perdido mi fe, pues debe ser algo que si no está sonando cada vez más en las oficinas de los pastores, ¿no? O en las casas ujú, de los que lo están escuchando, pues seguramente va a empezar a escucharse cada vez más, ¿no? sí. ¿Qué piensas? Sí, fíjate que me parece que particularmente hay un punto que trataste en los episodios pasados acerca de que cuando
había este enfrentamiento, esta confrontación entre la fe y el conocimiento, y que cuando el conocimiento va sustituyendo ciertos conceptos de Dios, ese concepto de Dios se va haciendo más pequeño hasta que prácticamente desaparece. Aquí estamos planteando cuando ya desapareció. Y creo que para este punto no solamente hay que abordar desde el conocimiento, sino también desde la sustitución de la espiritualidad. Hoy tenemos un concepto nuevo o relativamente nuevo que se denomina las nuevas espiritualidades, ¿no? Entonces yo creo que no solamente es que la gente pierde la fe y se vuelve atea, sino también sustituye una fe fundamentalmente judeocristiana por una doctrina o una creencia oriental, o el sincretismo, ¿no? De algunas de esas corrientes filosóficas y religiosas. Entonces yo creo que al final, o sea, el punto que vamos a tratar no solamente es de perder la fe como como esta confianza en Dios o este concepto de Dios, sino también el hecho de perder una fe que está basada en la escritura. Y otra de las cosas que hablamos que se me hizo muy interesante, que comentabas tú, que decía el señor Scott, ¿no? De que la fe no es un salto en la oscuridad, sino en el conocimiento. Y creo que hay algo que es un reto muy grande hoy en día. De hecho, las ideologías progresistas me llama mucho la atención que tienen más un tinte religioso que el cristianismo como tal. O sea, hay hasta cierto fanatismo, ¿no? Y en creerlas así como verdades absolutas sin ninguna documentación. Y yo pienso personalmente que la fe que se pierde, y aquí con esto te cedo la palabra, es una fe endeble a causa de un concepto errado de lo que realmente es Dios. Esa es mi percepción, hablando de alguien que estuvo dentro de la iglesia, porque pasa algo, que muchas veces quienes mantienen su fe en Dios, en realidad con quien se enojan es con la iglesia, pero mantienen su fe. Claro. Y Sí, se alejan de la iglesia, no se alejan exactamente. necesariamente de Dios. Fíjate, si tomamos esta, o sea, lo dividimos en puntos, ¿no? O Ujú, sea, el primero es este caso donde las personas se alejan de Dios ujú, por alejarse de la iglesia. Yo te puedo decir, tú me conoces, somos amigos personales. ujú, O sea, yo tengo, no sé, 11 años que no voy a una iglesia. ujú, Eh, tal vez menos, no sé, 10 11 años. Que dejé de ir a la iglesia. Yo crecí en una iglesia ujú, desde que tengo uso de conciencia. Para mí la iglesia siempre fue una responsabilidad, formaba parte de mi dinámica. Y hace como 10 años dejé de ir a una iglesia como tal. Y yo pienso que quepo dentro de ese perfil, ese segmento de personas que son esos believers, ¿no? Esa ujú, gente que cree, pero que de alguna manera se alejó digamos que de la dinámica de la iglesia tradicional o de la iglesia local. ujú, Y lo digo, eh, no haciendo alarde de eso, sino desde la posición de los perjuicios que tiene una decisión de esa naturaleza. Te voy a ujú, poner un ejemplo muy simple. Yo tengo chicos, 2 hijos, ujú, una niña de 11 años y un niño de 5 años. Y como te digo, yo tengo 10 11 años que no voy a la iglesia, por lo tanto mi hija no creció en una iglesia. ujú, Y bueno, tú sabes perfectamente que o sea, yo puedo decir o puedo pensar que tengo la madurez suficiente como para tener una relación personal con Dios sólida, ujú, pero no tuve la capacidad de heredar o de transmitir esa relación personal con Dios con mis hijos, particularmente con mi hija mayor. ujú, Y hoy te puedo decir que yo veo en ella y de alguna forma sufro, por decirlo de una manera, los efectos de no pertenecer a una iglesia. ujú, ¿Me explico? O sea, en mi concepto personal, yo te lo he dicho muchas veces, las iglesias son para los niños.
Ujú. Y como padres tenemos la obligación de llevar a nuestros hijos a la iglesia, ¿no? Sí. A donde sea que nosotros hayamos crecido. Porque si nosotros no ocupamos ese espacio, es decir, si nosotros no aportamos esa, eh, esa formación en esa área de la vida, algo más lo va, Ujú. algo más lo va a llenar, ¿no? Y en el caso particular, o sea, yo puedo notar la diferencia de mi hija que no creció en la iglesia y apenas está involucrándose y apenas Ujú. está yendo y está ya ahí, pues un tanto renuente y no sé. Ujú. A mi hijo menor, ahorita su mamá los lleva a la iglesia a los dos, Ujú. y mi hijo menor, pues ya, la otra vez nos subimos en unos jueguitos mecánicos, unas sillas voladoras, man. Ujú. Y yo, entre jugando, pero en serio, le digo a mi hijo, oye, me da miedo esta cosa, este, nunca pensé que me fuera a dar tanto miedo. Y me dice, papá, pídele a Dios que no te dé miedo. Ten fe, algo así me dice. O sea, tú puedes notar pues la diferencia que hay en Sí, una persona que es claro. formada en la iglesia y una persona que está formada o que no fue formada en la iglesia, ¿no? Sí. Y eso es una gran amenaza, o sea, porque nosotros podemos decir, bueno, yo sí soy creyente, yo crecí en la iglesia, pero ya mis hijos no lo estoy porque conozco los Mm. defectos de la iglesia. Sí, y yo creo que también no me gustaría tomar partido de, no te preocupes, la iglesia es así, pero Jesús no, como ese juego más sentimental, sino me parece que debemos también tomar la responsabilidad de rescatar los valores principales y fundamentales de una iglesia. Al final, yo lo he dicho a lo largo del podcast, creo que nuestro cristianismo latinoamericano es muy católico, y eso me refiero a que es muy institucional, ¿no? Es muy, muy de esa índole, pero creo que el valor de la comunidad, el valor del edificarnos mutuamente, eso es lo que no se debe de perder y es lo que creo que sirve como contención para que una persona no se aleje de la iglesia. Y mi respuesta cuando tú me dijiste acerca de esto de la iglesia fue la siguiente, y probablemente tú no necesites de la iglesia, pero la iglesia necesita de ti. Y eso creo que es algo fundamental que hemos perdido, que no solamente a la iglesia se va a recibir, también se va a dar. Y el edificar a otras personas, es más, yo creo que de alguna manera el poder llegar a personas a través de este podcast, el edificar a esas personas es parte de la labor que hacemos como iglesia. Entonces, entiendo que hay gente que está súper enojada con la iglesia, que dice, yo amo a Dios, pero odio a la iglesia. Ah. Y, o sea, sí entiendo. Amo a Dios, pero me caigo a su esposa. Ándale, exactamente, ese es el gran tema. Entonces, yo creo que te cae mal una comunidad, te cae Ah, mal una iglesia en específico, pero la iglesia claro, como no, no. tal no lo es, pero entiendo que también hay un daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que mantengo mi respuesta. O sea, probablemente tú te has alejado de la iglesia, me refiero a nuestros amigos, tú te has alejado de la iglesia, y si yo no necesito la iglesia, probablemente tienes la madurez, pero no se olvide que la iglesia también te necesita a ti. Fíjate, eso me acuerdo perfectamente el día que estábamos platicando y que me hiciste ese comentario. Ujú. Es de las cosas que tú le aprecias a un amigo, ¿no? Porque sabes Ujú. perfectamente desde dónde te dicen las cosas. Y la verdad es que me dejaste tambaleando, ¿eh? O sea, Ujú. esa vez que me dijiste eso, sí me cimbró, sí me ciñó, hizo mucho eco en mi cabeza y en mi corazón esas palabras. Pero estoy poniendo, o sea, en este momento pongo este ejemplo en la mesa porque eh, te puedo decir que, o sea, el dejar de ir a la iglesia o el abandonar Ujú. la iglesia tradicional, voy a decirlo así, la Ujú. iglesia local, es un síntoma o es un efecto o es un paso casi, te digo, preliminar Ujú. para la pérdida de la fe, o sea, para decir Ujú. finalmente he perdido mi fe. No en el caso de los padres, o sea, no en mi Ujú. caso como papá, no en mi Sí, caso claro. como adulto, pero sí en el caso de mis hijos, pues. O sea, Ujú. para mí puede ser un distanciamiento que es, como tú dices, a lo mejor, digo, por los motivos que sea, ¿no? Ujú. Pero a la hora de que yo renuncio, yo me alejo y yo me mantengo ausente de la iglesia, lo que estoy produciendo es que en mis hijos Ujú. se, se culmine, o sea, termine de alejarse por completo, terminen de perder completamente la fe. O sea, eso es lo que yo me di Sí, cuenta que estaba pasando con mis hijos, con mi hija sí, mayor particularmente, a la hora de esa decisión que yo tomé, sí. ¿no? Entonces, las personas que nosotros que crecimos dentro de la iglesia y que de repente a lo mejor decimos, no, o sea, es que pues no, o sea, tengo ojos y veo algunas cosas que no me parecen o que Ujú. no estoy de acuerdo. Tenemos que entender que nosotros si nos alejamos de la iglesia, ¿no?
pasan dos cosas. Ujú. Primero, la iglesia se priva de lo que podemos dar. Y Sí. segundo y más importante, estamos abriendo el espacio para que nuestros hijos sí finalmente un día digan, yo sí perdí la fe, ¿no? Ujú. Porque esos espacios que se quedan vacíos cuando nosotros no los llenamos de manera proactiva, Ujú. llevándolos a nuestros principios, algo más los va a llenar, ¿no? Sí. Sí, completamente. Y creo que aquí vendría como, o sea, como una cadenita, ¿no? Como en cascada, ¿no? Los otros puntos, ¿no? O sea, empieza con una decisión, a lo mejor de los padres y los hijos, a lo mejor ya les toca sustituir Claro, la espiritualidad y luego la siguiente generación ya quedar completamente en el ateísmo, ¿no? fíjate, empezamos por ahí, por ejemplo, ¿no? Vamos a Ujú. pensar cuando una generación o cuando una persona sustituye la espiritualidad. Es decir, Ujú. eh, hoy, por ejemplo, en este mundo moderno, ¿no? En el que estamos, donde se dan estas dinámicas de las nuevas espiritualidades, donde hay gente que Ujú. dice, yo soy espiritual, pero no religioso, ¿no? Ujú. Y entiendo lo que quieren decir cuando dicen soy espiritual, no religioso. Es decir, soy una persona que cree en Dios, ¿no? Que tengo una vida espiritual, que conozco o Ujú. que reconozco, ¿no? Esa dimensión del ser humano, Ujú. pero no soy religioso en el sentido de que no soy legalista, no soy de formas, no soy de Sí. sistemas. Eso lo entiendo. Pero lo que en realidad sucede cuando alguien, o sea, a veces las ideologías lo primero que hacen es intentan cautivar el lenguaje, ¿no? Sí. Y eso, me parece que puede ser peligroso cuando hablamos de espiritualidad. Yo soy una persona espiritual, pero no religiosa, porque en ese mundo de la espiritualidad, literalmente, sobre todo hoy y aquí en México, Ujú. se convierte en un jugo verde, Sí. ¿no? Las nuevas espiritualidades se convierten en jugos verdes. O sea, agarra todo esto que es verde, échalo en una licuadora, bátelo y Ujú. tómatelo porque te va a hacer bien. Y o sea, en muchos casos esas nuevas espiritualidades es la suma de ideologías que entre sí son inclusive Ujú. antagónicas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Se considera espiritualidad la metafísica, aunada a la mejor al budismo, ¿no? Ujú. Con un poquito de cristianismo y Sí. brujería, ¿no? Y Pachamama. Y Pachamama. O sea, y ya eso es o sea, ya digamos que soy una Sí. persona abierta a la espiritualidad. Me parece la Sí. cosa más irónica del mundo, como en un programa de televisión, por ejemplo, puedes ver en tiempo real, en vivo, a una persona haciéndole una limpia, Ujú. ¿no? Y es algo que, digamos, se acepta, ¿no? Porque entra este concepto de las Sí. espiritualidades y las tradiciones prehispánicas y todo ese rollo. Ujú. Pero si tú ves a una persona orando por otra, en la televisión, dices, ¿qué onda con esta gente, no? Sí. Está irónico, ¿no? Sí, y la verdad es que el sincretismo está, híjole, Está grueso, ¿no? está muy grueso, muy, muy grueso, porque, por ejemplo, hay una corriente que a mí en lo particular se me hace muy, muy curiosa, el tema de los ángeles, ¿no? O Ujú, sea, si has escuchado alguna vez eso, es súper curioso porque, o sea, se saben como hasta nombres de ángeles y arcángeles y no sé qué, y pues obviamente todos terminan en él, ¿no? Como es Miguel y ujú, Gabriel, y luego sale uno que se llama Uriel y puras cosas así, ¿no? Este, pero como son una figura eh, o un concepto angélico, ujú. la gente atribuye ese concepto al cristianismo, al catolicismo, entonces no lo ve tan malo porque o sea, pues Dios nos manda a sus ángeles, Es un ¿no? angelito, ¿no? Tenemos al ángel de la guarda y así, ¿no? Entonces, el punto es que comenzamos a mezclar y se comienza a desviar completamente, ¿no? La Biblia dice claramente que si un ángel le enseña un evangelio diferente, pues sea anatema, pero el punto es que como suple nuestra necesidad de creer en algo, o sea, porque al final es como, tengo la necesidad de creer en algo, pero ese sistema no me gusta porque ya me decepcionó. Claro. Entonces tengo la necesidad de creer en algo. Y un caso muy peculiar que a mí se me hace muy interesante estudiar es que en México tenemos el culto a la Santa Muerte. Y las primeras misas a la Santa Muerte las oficiaba en Tepito Ujú. un sacerdote católico. Órale, eso no sabía. Entonces es muy curioso porque, o sea, es completamente sincrético ese rollo, ¿no? Sí, y Entonces, antagónico a la Iglesia Católica, o sea, exact- no es algo que esté dentro de su canon, ¿no? exactamente, o sea, literalmente el cuate pues se salió de su, como dices tú, ¿no? De su canon y pero ¿qué es lo que hay ahora en una cultura de tanta violencia?
bueno, pues que se inventó una deidad que puede ayudar a, a personas que se dedican a lo ilícito, ¿no? Claro. Entonces, porque hay una necesidad de creer. No, y te voy a decir una cosa, o sea, la verdad es que, como dijimos al principio, los espacios nunca se quedan vacíos, ¿no? Exactamente. Entonces, a la hora de que nosotros, o sea, y lo pusimos en de manera progresiva, Ujú, de forma intencional, ¿no? O sea, primero yo me alejo porque yo veo los defectos, porque yo ujú, identifico las cosas que no me gustan, pero a la hora de yo alejarme, o sea, pongo en peligro no mi relación con Dios, ujú, no mi fe, sino la fe de mi descendencia. sí, Ahora, a la hora de que esa descendencia empieza a crecer, o sea, influenciados o sugestionados, vamos a decirlo así, por el ujú, contexto, por el entorno, donde desde o sea, desde las redes sociales, desde la ujú, música, desde las películas, o sea, desde todos lados empezamos a ver todas estas alternativas espirituales, ¿no? ujú, Empieza cada quien o cada persona a elegir, voy a decirlo así, ¿no? ujú, Y digo elegir entre comillas porque la verdad es que a veces no elegimos, sino somos orillados, ¿no? sí, Y eso en primera instancia pasa porque ignoramos nuestro propio camino. O sea, al final de cuentas, la religión es un camino, ¿no? ujú, Es un puente, es como un puente. sí, Entonces, cuando nosotros ignoramos nuestro propio puente, entonces dejamos el espacio abierto para que se presenten otros puentes. Y te voy sí, a decir una cosa, desde mi opinión personal, o sea, no me parece correcto, pero es mejor que tú evalúes los otros puentes conociendo tu puente. ujú, ¿Me explico? O sea, hoy en este punto de mi vida yo puedo, y lo he hecho, he estudiado distintas religiones, distintas formas de pensar y de ver el mundo, y solo me han servido para confirmar mi ujú. fe. Sí, sí, completamente. Yo creo que a veces lo que la gente no cree, por ejemplo, en mi caso, que yo nací, pues, en una familia creyente, toda la vida he estado en la iglesia, y asumen como que nunca he cuestionado la fe, ¿no? Y, pero la verdad es que, o sea, sí he tenido etapas donde veo, como diferentes, o vi diferentes, pensamientos, filosofías, y yo, si te soy muy honesto, o sea, eh, creo que más que el ver como otras religiones, como el tema de el conocimiento, la filosofía, la ciencia, no el ateísmo, sino el agnosticismo, Así, o el gnosticismo. o el gnosticismo, ¿no? O sea, la verdad es que, o sea, era como investigar de todo eso. Y sí, o sea, sí puse en cuestionamiento mi fe, pero digo, gracias a Dios que sirvió también para reafirmar. Entonces, yo sí también soy de la idea de no rechazar, sino, o sea, conocer, pero desde tu puente, como dices tú. Fíjate, yo te voy a decir una experiencia personal. O sea, el apóstol Pablo, si no estoy equivocado, habla sobre estas personas que son llevadas por doctrinas, ¿no? Ujú, O sea, dice sí, como barcos, llevados por sí, vientos de doctrina, dice él. ujú, O sea, cuando las personas, el peligro de las personas respecto a estas alternativas, vamos a decirlo así, ¿no? ujú, Ante ante estos sustitutos de la fe, de la espiritualidad, es cuando la gente no tiene una base, ujú, cuando no tiene un ancla, una base sólida. Entonces, cuando yo renuncio, si yo renuncio a formar a mis hijos en mi fe, estoy renunciando a poner en ellos una base. ujú, ¿Me explico? Y entonces, cuando ellos se enfrentan ante estos vientos de doctrinas y de ideologías y de este rollo, entonces es cuando pueden quedar a la deriva, como si fueran un barquito, ujú, ¿no? En el mar, que están a la merced de los vientos. Pero si tus hijos, si mis hijos tienen esa base, tienen sus ujú, pies clavados en una fe, ¿no? Que han emprendido de sus padres, ujú, podrán tambalear los vientos, pero van a tener siempre un punto de referencia sí, eh, en su corazón. Entonces, eh, yo te diría que entendiendo la amenaza que representa o que es el alejarse de la iglesia, sea como ésta sea, ¿no? ujú, Eh, el gran peligro es que uno pone a la merced, lo que termina costando son tus hijos, ¿no? sí, En lo que consiste a la sustitución de la fe. ujú, Ahora, ¿qué pasa, bro, cuando ya el hijo, la siguiente generación, creció sin esta base ujú, de fe?
y está ya, pues ahora sí que, eh, pues cegado, voy a decirlo así, voy a usar esa Ujú, palabra, o está convencido, digámoslo así, de que el camino que ha elegido de holístico o metafísico o de alguna religión oriental, ¿no? ujú, Pues es lo que le conviene, es decir, este gnosticismo, ¿no? ujú. O sea, ¿qué pasa cuando una persona ya ha decidido tomar un camino distinto? Sí, híjole, yo creo que mi postura cristiana es eh, un tanto con respecto a la elección. Creo que Dios nos elige y creo que independientemente del camino que tome, si Dios lo ha elegido, va a regresar a Él. Pero sí, poniéndolo de una manera como un poco más filosófica, o sea, analizando la situación, creo que, o sea, sí vale la pena tomar como caso de estudio a estas personas que dicen, yo definitivamente ya cero eh, cultura cristiana o judio-cristiana o católica o lo que sea, y dan como por hecho estas teorías que tú estás mencionando. Creo que vale la pena ver cuál es el común denominador, porque sí lo hay, de todas estas personas que toman esa decisión. Ujú. Por ejemplo, puedo poner solo como ejemplo, mejor adelantándome un poquito. Yo creo, personalmente creo, que por lo menos un 80% de los ateos no son ateos, sino están enojados con Dios. Porque hay un evento traumático que les hace enojarse con Dios. Y yo digo, pues en realidad no eres ateo, porque ¿cómo te vas a enojar con un Dios que dices que no existe? Claro. Entonces no eres ateo, en realidad estás enojado con Dios. Ujú. Y creo que sí hay un común denominador que hace que las personas tomen esa decisión ah, para irse ahí. Y creo que tiene que ver con lo que hemos hablado en las amenazas y principalmente con la decepción, ¿no? Con la decepción, claro. Y entonces, tomando en cuenta, creo que atacando lo, lo, lo que decepciona a las personas, podemos tener más empatía hacia las personas, aunque tengan una ideología diferente. Y podemos no convencerlos de que crean lo que yo quiero, sino de que puedan reflexionar sobre lo valioso de la fe cristiana. Y hablando sin denominaciones ni nada, porque lo, lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión es que en cualquier religión tienes que hacer algo para que te vaya bien, ir al cielo, reencarnar en algo bueno, o sea, todo depende de ti. En el cristianismo es la única religión donde todo lo que se puede hacer bueno ya lo hizo Cristo por nosotros y confiamos únicamente en sus méritos y sabemos que siendo incapaces de salvarnos a nosotros mismos, Dios mismo proveyó el sacrificio para nuestra salvación. Esa es la gran diferencia con cualquier otra religión. Entonces, creo que eso se ha perdido y eso ha llevado a las personas a considerar eh, estas otros caminos, estas rutas y al final terminar como totalmente desviados. En mi perspectiva personal, creo que quien ha sido elegido por Dios va a volver, independientemente del momento que esté pasando ahorita. Fíjate, yo coincido plenamente contigo. Nosotros, o sea, este país, el mundo entero, Ujú. está cristianizado Sí. y tiene sus bases, no solamente desde la perspectiva religiosa. O sea, Ujú, la ley, las constituciones de los países están basados en ujú, los principios y en los valores judeocristianos. ujú, Inclusive países orientales que no necesariamente coinciden con esos principios y valores, aún ellos eh, toman en cuenta o sea, los valores fundamentales del ujú, cristianismo como el perdón, como el respeto, ¿no? Como el amor ujú, o el interés por el otro. O sea, entonces, eso a mí me da la tranquilidad de saber que independientemente de que los aires muevan la barca, ujú, sí existe un fundamento, sí existe ujú. un ancla que nos mantiene aferrados a la base. Sí. Pero entendamos que
es tanta la influencia, es tanta la información, es tanta los impulsos, ¿no? O sea, por todas partes, en redes, en películas, en música, o sea, en todo, absolutamente en todo, que nos literalmente son vientos que nos van llevando y sobre a otras formas de pensar. Y sobre todo, que una vez más, cuando nosotros desarrollamos una fe dogmática, es decir, Ujú, debo creer porque así debe ser, ujú. es cuando nuestra fe se pone y se hace frágil. Sí. O sea, una vez más, yo decido no ir a la iglesia, mis hijos sufren el vacío de ese Ujú. fundamento y de esa formación, y imagínate los hijos de sus hijos, Sí. ya crecen por completo en o sea, en el remolino, ya crecen por Ujú. completo en la total, desorientación, ¿no? O sea, Sí. con una brújula completamente descalibrada. Sí. Yo lo veo, por ejemplo, incluso en temas muy prácticos. Voy a poner este ejemplo nada más así rapidísimo. Lo veo en el tema de la resiliencia y la tolerancia a la frustración en los niños pequeños hoy. La verdad es que tienen cero tolerancia a la frustración, cero resiliencia y ha sido una cadena. Es decir, por ejemplo, mis abuelos fueron muy duros con mis papás. Mis papás trataron de ser menos duros conmigo y yo voy a ser menos duro con mis hijos. Es una cadena que se va eh, Degradando. degradando, exactamente, gracias. Y y los niños tienen cero tolerancia a la frustración porque no tienen disciplina, ¿no? Ujú, Porque creímos que la disciplina era algo malo. claro. Entonces pasa exactamente lo mismo, como dices tú. O sea, yo digo, bueno, pues no necesito, los dejo y vamos tolerando ciertas cosas hasta que hay una confusión total. Y a veces tú dijiste algo acerca de tu abuelo que me llamó mucho la atención y de verdad impactó mi corazón cuando me lo platicaste, que decías que él estaba pensando no en sus hijos, sino en los hijos de sus hijos. Sí. Y yo creo que esa es una actitud muy cristiana. O sea, no solamente en el tema de esta tierra, sino en todo. Y si yo pienso que mi relación con Dios puede afectar positivamente, no a mis hijos, a los hijos de mis hijos, creo que le invertiría más tiempo a mi relación con Dios. Totalmente. Mi abuelo decía: "Ustedes también, pero me preocupan sus hijos". Ujú. Es Sí, bien interesante, mano. Eso esa conciencia de interés por el otro sí. es sumamente importante. Fíjate, amigo, que lamentablemente hoy en día, con esto voy a concluir mi Ujú, participación. Hoy en día, México y Latinoamérica están en el borde. Entonces, si tú ujú, quieres ver cómo va a ser México en 20 años, en 30 años, voltea a ver a Estados Unidos. Bueno, ujú, tal vez menos, 10 años. ujú, Si tú quieres ver cómo va a ser Estados Unidos en 10 años, voltea a ver Europa. ujú. Y esa es la tendencia, ¿no? Esa es la trayectoria que llevamos. Sí. Y si nosotros no hacemos conciencia como ciudadanos, como padres, como, o sea, desde el lugar donde estemos, si no hacemos conciencia de esto y pensamos que no va a pasar nada, Ujú, estamos renunciando a una de las más grandes responsabilidades que tenemos, pienso yo, como padres, que es transmitir ujú. conocimiento a nuestros hijos. Sí. Al final del día, como tú bien lo dijiste, eh, yo creo que mira, la gente se encuentra con Dios siempre cuando ya todo lo demás falló. Ujú. La gente voltea a ver al cielo cuando todo lo demás eh, se acabó, ¿no? Sí. Y yo estoy convencido, estoy consciente de que las personas cuando toman caminos distintos y entonces empiezan a encontrarse fallo tras fallo, eventualmente eso los hace nuevamente voltear al cielo. Ujú. Pero sí pienso que somos una generación que tenemos que despertar respecto a esa responsabilidad, Sí. ¿no? Esa sería mi conclusión, amigo. Yo concluiría con que la responsabilidad de nosotros, quienes nos consideramos creyentes, es empezar a vivir una fe práctica, una fe que sea relevante para el día a día y que realmente muestre a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida para poder inspirar a otros a creer en Jesús. Ah, una vez alguien dijo, la verdad me gustaría citar quién fue, pero no lo recuerdo, que muy probablemente tu vida sea la única Biblia que muchos lean. Entonces,
vivamos de una manera que inspiremos a los demás a mirar a Jesús. Y ese creo que es una responsabilidad más grande cuando volteamos a ver a nuestras generaciones. Entonces, yo quiero que mi hija vea a Jesús en mis actos, en mi forma de dirigir, en mi forma de tratar a su mamá. O sea, creo que en ese sentido yo tengo esa responsabilidad. Si quiero cambiar, por lo menos, a lo mejor no cambio la macrocultura, pero la microcultura sí la puedo influenciar. Claro, Y es mi responsabilidad hacerlo. totalmente. Amigo, pues como siempre, para mí ha sido esto muy, muy, muy provechoso. Este es el capítulo de cierre de temporada. Así es. Vamos a pensar si seguimos haciendo esto, aquí la dejamos A ya. ver, a ver si nos hacemos famosos. Nos hacemos del rogar. Ajá. Amigazo, pero si esto le está sirviendo a alguien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues tienes que ir a YouTube, principalmente es en nuestro canal que todo el mundo le encanta como vernos. Estadísticamente, Ajá, estadísticamente YouTube es el canal que más alcance tiene para este programa, ¿no? O sea, ajá. estamos en Apple Podcasts, En Spotify Spotify y en YouTube. y YouTube. Ajá, Y YouTube es el canal que más, o sea, es la red que más seguidores tiene. es correcto. Si nos escuchas en Spotify o nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que te suscribas también en YouTube. Te voy a decir Ujú. por qué. Porque, fíjate, yo estoy suscrito Ajá. al programa y casi no me sale el programa. Mm, O sea, casi no me sale. igual, Es interesantísimo. sí. O sea, si no te suscribes, no le pones, o sea, no interactúas con la plataforma, el algoritmo, Ujú. ¿no? The Beast, ¿no? Ajá. La bestia, no, o sea, no te promueve, no sales, no Sí, aparece. claro. Entonces, en la medida que ustedes se suscriban, interactúen con la Ujú. plataforma, el algoritmo va a decir, pues, esto es algo Ajá. que hay que poner más, hay que programar más, ¿no? Sí, claro. Y hay una técnica que no falla, que la inventaron las tías, son las cadenitas de WhatsApp. Así, Entonces, ¿no? comparte el contenido con tus amigos, con tus primos, con tus tías. Y estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Y si nos quieres seguir en redes sociales, pues en Facebook, Instagram y también en TikTok, estamos ahí tratando de llevar este contenido que pueda ser de provecho para todos ustedes. Y si tú tienes algún comentario, tenemos un grupo de De Facebook. Facebook, sí. Ahí puedes echar todo el hate que quieras. De hecho, lo tenemos especialmente para eso. Y si te late, ahí podemos interactuar con todos. ¿Verdad? Sí. Queremos ser famosos, así que no importa que nos tiren hate. No, pero la verdad es que creemos que es contenido valioso y que les va a ayudar. Y también agradecer a todos los que nos han dejado comentarios y personalmente nos han hecho comentarios. Sobre todo esta temporada creo que fue de mucho provecho. Y gracias a todos ustedes. Sí, verdaderamente gracias porque esto lo hacemos totalmente con el fin de aportar un poquito de valor, de aportar comentarios, argumentos que nos ayuden a equilibrar de repente el criterio, ¿no? Así es. Amigazo, como siempre, un privilegio. Igualmente, amigo. Estés muy bien. Igualmente. Hasta luego, Bendiciones. familia.